Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy, ya les digo, domingo 29 de marzo. Chicos, esta semana pensaba grabar más de 3 podcasts, no les voy a mentir. Ustedes saben que mi mínimo, o lo que intento, que sea como mínimo, sean 3 episodios semanales. Pero bueno, pasaron ciertas cosas, ya saben, la lesión de la rodilla. Ahorita he estado un poco mejor. Ya he caminado como 500 metros desde que salí de la iglesia para acá, para el parque Finca Liana. Y bien, me siento ya mejor. Evidentemente no voy a empezar todavía con la rutina de donkeros, no la continuaré, chicos, porque me lesiono. Siento la rodilla un poco inestable todavía. Es que es una lesión del ligamento interior, entonces cuando muevo el pie lo giro en introversión, sería, no sé cómo se dice, cuando estoy diciendo cualquier tontería. Cuando lo giro hacia adentro, siento una pequeña molestia todavía, es decir, no está cicatrizado todavía de manera correcta. Entonces ahí estuve, pidiéndole consejos evidentemente al fisio. Me dijo que no bajara, intentara no bajar ni correr, mucho menos en bajadas, que tampoco intentara hacer giros, sino que simplemente mantuviera una caminata constante, recta, tranquila. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hoy. Me vine desde el apartamento para Renfe, no sentí dolor. Y bueno, ya sé que estoy en proceso de recuperación. Evidentemente cambios de temperatura, de frío-calor, he estado aplicando. También intentar dormir con el pie estirado lo más que pueda, con una cobija, que es lo que estoy utilizando, debajo del tobillo. Bueno, distintas cosas para mejorar la cicatrización. Entonces estamos con eso. Y chicos, y hoy, curiosísimamente, yo pensé que el Parque Finca Liana iba a estar, ya empezó la primavera, iba a estar ya más gente y todo, pero no entiendo por qué está como Ibiza en marzo. Es decir, está súper ventoso hoy, súper ventoso, no entiendo por qué ha bajado tanto la temperatura hoy específicamente, que, ojo, tampoco es que haya bajado como para tener que usar abrigo, porque hay mucho sol, pero sí una sudadera y demás, porque está muy ventoso, muy ventoso. De hecho, antes estaba diciendo, puedo pegar rutina de donkeros de abdominales nada más, ¿verdad? La de abdominales, pero chicos, lo iba a hacer debajo de un árbol y yo decía, estas ramas se caen, o sea, estas ramas me caen encima. Dirás qué locura, no entiendo por qué está así hoy, pero bueno. Entonces ahorita estoy acá en una parte de las banquitas, esperando ya que el viento no pegue tan fuerte para que no haya interferencia tampoco en el mensaje que les voy a llevar hoy. Chicos, ¿qué ha sucedido? Justamente ahorita les quiero comentar una cosa interesante, que justamente, de hecho no sabía, no tenía claro que les iba a hablar de esto, pero justamente ahorita viendo Instagram oí a una persona comentando esta frase y yo dije, voy a llevarla, ¿qué pienso yo acerca de esta frase? Porque ciertamente es interesante y creo que se puede sacar mucho provecho de ella. Y es cuando Mateo comenta lo que les dijo Jesús, lo que les compartió Jesús a sus discípulos: de siervo fiel en lo poco fuiste fiel, entonces en lo mucho te daré, básicamente, porque sabe que será fiel igualmente. Y vale la pena recordar esa historia, porque esa historia, de hecho, cuando la escuché ahorita, yo dije, vamos a profundizar un poco qué fue lo que dijo Mateo. Y básicamente la historia consta de que habían 3 siervos, ¿verdad? Y un jefe, un señor que tenía una gran cantidad de tierra, pero su señor, es decir, el señor no podía gestionar porque se iba durante un tiempo.
sus talentos. ¿Qué son talentos? Básicamente talentos era una moneda bastante valiosa en aquella época. Y le dio a uno de sus siervos 5 monedas, al otro le dio 2 monedas y a otro le dio 1 moneda. ¿Y qué sucedió, chicos? Que les dijo, ok, tomen estas monedas y después yo vendré en un tiempo y pediré cuentas de cada una de las monedas que son mías, porque evidentemente no eran de los siervos, eran de él. ¿Y qué sucedió? Básicamente los 2 primeros, el que le dio 5 monedas y el que le dio 2 monedas, ellos se movieron, empezaron a actuar, actuaron con prontitud para poder multiplicar eso que su jefe, que el dueño les había dado. Y el último lo que hizo fue cavar un hueco enorme y metió su moneda, metió su talento ahí y le volvió a echar tierra. Entonces, ¿qué pasó, chicos? Pasaron los meses, los años, no especifica cuánto tiempo, la Biblia no habla del tiempo, pero ya cuando volvió el dueño, el jefe, y les pidió las cuentas de que qué había pasado con las monedas, bueno, los 2 primeros habían invertido, habían sacado provecho de esas monedas que es prestado, si te fijas es prestado, no eran de ellos. Y al final ellos lograron multiplicar por 2, curiosamente por 2, cada uno, el primero y el segundo, lo que su dueño les había dado. Al que le dio 5 logró sacar 5 más, y al que le dio 2 logró sacar 2 más. Es decir, uno tenía 10 monedas y el otro tenía 4 monedas. ¿Qué pasó con el primero? El primero que había excavado el hueco enorme llegó y le dijo, yo te tengo por duro que aún, le dijo al jefe que lo tenía por un hombre duro, que saca provecho incluso de aquello que no le pertenece, que no debería sacar provecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Que simplemente, chicos, yo creo que ahorita la interferencia del viento es considerable, entonces, bueno, esperemos que se esté escuchando, y si no, pues así será y ya está. Pero bueno, es que ahorita no tengo lugar para donde moverme, como que me pueda meter ahorita en otro lado, porque el parque es abierto y, como les digo, hace un viento pero increíble. Pero bueno, entonces, chicos, básicamente le dijo que él sacaba provecho de algo que no le pertenecía, y que aquí tenía su moneda, que él lo que hizo fue guardarla, y aquí está. ¿Qué hizo el jefe, chicos? Básicamente, al primero y al segundo les dijo que eran siervos fieles. En aquello que les di poco, fueron fieles. Entonces, en mucho los pondrá. En mucho los pondrá. ¿Y qué pasó con el otro? Básicamente, le dijo que evidentemente no era fiel, que era una persona que estaba actuando de manera equivocada. No recuerdo exactamente las palabras con las que se la dijo, pero básicamente le dijo que era un siervo infiel, y que quitaran su moneda, ojo, que quitara la única moneda que tenía y que se la diera al que más tenía, que se la diera al que tenía 10. Entonces ya él no iba a tener 10, iba a tener 11. ¿Por qué? Porque 100% sabía que él ya no iba con esas 11 monedas a tener 11, sino que iba ahora a multiplicarlo por 2 y iba a tener 22. Y fíjate que qué interesante el comportamiento del último siervo, porque, chicos, le dice que yo que te tengo por dueño, por jefe, duro, que de aún de lo que no te corresponde sacas provecho. Pero, chicos, si nos vamos siendo honestos a esas palabras, el que le dio la moneda, el que le estaba dando este favor para que él pudiese
tener más dinero y que le estaba prestando, entre comillas, el capital, era el jefe. No era del siervo. No era del siervo. Entonces, ciertamente está equivocada la perspectiva del siervo, porque él quería, básicamente, y muy probablemente la única manera de que hubiese empezado a actuar o que hubiese hecho lo mismo que el segundo o que el primero, hubiese sido que se la hubiera regalado y ya está, y sin ningún tipo de toma, te la regalo, ya está. Y entonces ahí tal vez sí se hubiera movido para multiplicar, porque el capital iba a ser únicamente de él, actuando de manera egoísta, fíjate. Pero al final, ¿qué pasó con el último? Que no lo pudo poner tampoco por mucho, no le pudo dar muchísimas más monedas, porque en lo poco no fue fiel. Evidentemente iba a tener un mejor futuro con un regalo inmerecido como son esas monedas, 100% si hubiera actuado desinteresadamente e intentando servirle al dueño. Pero no actuó así. No actuó así, sino que quiso permanecer estancado básicamente en el mismo sitio que estaba antes de que él le hiciese el favor de regalarle, de prestarle, como quieras decirlo, esta moneda para que él mejorara su condición de vida. Y chicos, fíjense que es interesantísimo esto, porque ciertamente, bueno, Mateo lo comenta que fue una enseñanza que Jesús les compartió a ellos, pero fíjate que es interesante porque eso representa muy bien lo que Dios hace con nosotros, con las personas que intentamos agradarle, las personas que intentamos servirle y también las que no. Realmente, si somos honestos, Dios reparte primero poco, no solamente dinero, pero sino también talentos, no talentos de esta manera antigua, sino talentos de verdad, dones, para ver si nosotros lo ponemos a su uso, a su disposición, y si logramos multiplicar eso para servirle a Él. Y si nosotros no hacemos esto, si nosotros simplemente decidimos ignorar ese regalo inmerecido que Él nos está dando, entonces al final poco a poco vamos perdiendo eso, hasta que lo perdemos en su totalidad. Yo creo de verdad que cada uno de nosotros, ahorita, a pesar de que les digo que no hay muchísima gente acá en el Parque Finca Liana, igual por el viento, es que de verdad hay mucho viento. Hay sol, está bonito, pero mucho viento, entonces no hay tanta gente, pero igualmente puedo ver gente que está tirado en el césped, hablando, sus parejas, con amigos. Se puede ver cierta cantidad de personas ahí. Y sé que de esa cantidad de personas, cada uno de ellos tendrá una cualidad especial que ninguno de los otros que estamos aquí tiene. Que ninguno de nosotros, de los otros, tiene. Si me oyes, posiblemente sabes que tienes una cualidad especial que es escasa, que la tienes y que sabes que la puedes utilizar y que muy pocas otras personas la tienen. Al final eso es un regalo que te está dando Dios. Puede ser pintar, tocar un instrumento, puede ser que eres muy bueno en atletismo, eres increíblemente ágil o tienes una capacidad increíble para las matemáticas. Bueno, lo que sea que tú sabes que tú lo tienes, que te da una ventaja sobre otras personas. Eso es un regalo inmerecido, podríamos llamarle inmerecido, porque ¿por qué lo merecemos? ¿Por qué tenemos eso si no nos corresponde? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos lo está dando para ver si le sacamos provecho a eso. Ahora, si lo decidimos ignorar, poco a poco irá desapareciendo. 100% es así.
100% es así. Eso quiere decir que al final, si nosotros ignoramos este regalo que Dios nos está dando y que nosotros sentimos en la conciencia que tenemos que utilizar, que es un llamado que Dios nos está haciendo utilizar, que es un llamado que Dios nos está haciendo hacer y que nos está pidiendo utilizar este don en el proceso. Si lo ignoramos constantemente, al final Dios nos pedirá cuentas de ello. Pues yo no te lo sabría decir, pero fíjate, este cuento, esta historia que contaba Mateo, ciertamente fue así con los siervos. Ciertamente fue así, chicos. ¿Y qué sucede, chicos? Que esto es aplicable a todo. Esto es aplicable absolutamente a todo, porque no te digo que, qué sé yo, digamos, Dios, por decirte un ejemplo, me dio gran capacidad o te dio gran capacidad de, no sé, de análisis matemático, por decirte algo. Pero si nunca sentiste que el llamado era con el análisis matemático, sino que amabas la ciencia. No te estoy diciendo que porque te hiciste científico, por ejemplo, eso Dios te va a poner ahí te va a decir que lo que tenías que hacer era ser matemático y te va a hacer la cruz, como decimos en Costa Rica. No. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo que sabes que tienes que hacer porque es tu llamado. Eso que sabes en la conciencia que te has tenido que mover desde hace mucho a ejecutar y que no lo haces. Ahí es donde está. ¿Por qué estos siervos lo sabían? ¿Por qué estos siervos sabían que se tenían que mover hacia eso? Hacia multiplicar el dinero, porque cuando el dueño se los dio, les dijo: toma, te daré esto, es un regalo inmerecido. Pero fíjate que te mando que no lo ignores. Y fíjate que te mando que te esfuerces también. Porque, ok, ahí lo tengo, lo escondo. Y después no hice nada con él. Aquí lo tengo de nuevo. ¿Qué clase de uso es ese? ¿A cuántas personas vamos a bendecir con eso? A ninguna, ¿verdad? Entonces, chicos, fíjense que es súper curioso porque esta historia se puede utilizar de muchas maneras, de muchas formas. Cuando nosotros al principio, y qué increíble, me está pegando todo el viento y bueno, ya está. Espero me puedan escuchar y no se meta demasiado el viento no le pegue demasiado al micrófono para que no hayan sonidos ahí medios extraños, y si los hay, pues lo siento. Es que les digo, no me puedo meter a ningún otro lugar, pero bueno. ¿Qué sucede, chicos? Que esta historia se puede aplicar a cuando sentimos eso de que nos tenemos que mover hacia algo y lo ignoramos y estamos constantemente ignorándolo hasta que Dios, dentro de su infinita sabiduría, nos da normalmente nos pega un batazo en la cabeza, nos presenta un obstáculo increíble, nos chocamos contra una pared enorme y decimos: ¿qué he hecho con mi vida últimamente? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué es esto que estoy haciendo? Y decides empezar ese camino. Eso fue precisamente lo que me pasó a mí, que tuve un problema súper fuerte. Estuve en un estado, podría decir como tampoco de depresión, pero estuve de duda existencial, y justamente ahí fue donde Dios me volvió a hablar y me mostró el llamado que siempre me había dicho que tenía que hacer. Lo estaba ignorando conscientemente. ¿Por qué? Porque el sistema te dice: sé este siervo que te dan los talentos, mételos ahí, guárdalos, y es más seguro que te dediques a hacer esta otra cosa. Eso es lo que te dice, 100%. Pero cuando ya empiezas, cuando ya te decides pasar de convertirte en
ese segundo o ese primer siervo que le dan 2 talentos, que le dan 5 talentos, y pasas de ser ese tercero que lo ignoró y que simplemente estuvo distraído, actuando de otra manera, ignorando su llamado, ignorando todos esos dones que Dios le había dado para que multiplicara ese dinero, sino que haciendo su propia voluntad, sabiendo que si ese dinero hubiese sido suyo y solamente para su gloria, si hubiese actuado. Eso es lo que yo creo que más molesta a Dios, la gente que se cree que no le necesita, la gente que dice, es que yo por mí mismo puedo conseguir cualquier cosa. Ese ego, yo creo que es lo que más le molesta. Cuando pasamos de ser ese tercer siervo a entender que se tiene que vivir para Él, la historia vuelve a aplicarse, pero de manera diferente. Ahora sí, con el dinero. En español puede ser simplemente una coincidencia que el talento se llame en ese momento, que el dinero se ha llamado talento, pero yo no lo creo, sino que al principio yo sí creo que es una prueba de talentos, de lo que Él nos da inmerecidamente, y lo segundo ya es con el propio dinero. Cuando empieces a caminar en esta prueba vas a tener poco. ¿Por qué vas a tener poco, chicos? Porque Dios nos ha prometido una tierra donde vamos a llegar, pero en el camino vamos a pasar hambre, vamos a pasar obstáculos, vamos a pasar no tener nada, no poder vivir todavía de eso que Dios nos prometió, dudas, incertidumbre. Y ahí es donde Él nos dice, ok, vamos a pasar de la intención de tener un talento y de no movernos a tener un talento e intentar evolucionar, intentar tener ese segundo talento, intentar serle fiel, hacer la voluntad de Él, esforzarnos. Y justamente en este periodo es donde más pruebas vienen. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pensando, es que antes estaba mejor, antes tenía un trabajo, no tengo un 5, como decimos en Costa Rica, aquí dicen no tengo un duro. ¿Y qué pasa? Que vamos a seguir solamente con ese talento, pero con la intención de multiplicarlo para la gracia de Él. Y ahí es donde empieza nuestra intención, y Dios nota este cambio de intencionalidad en agradarle. Y eso obviamente, pues yo siento que le toca el corazón, porque después de eso se empiezan a abrir muchas puertas, chicos, muchas puertas. Evidentemente llevamos una vida de vivir de ilusiones y de mentiras a empezar a despertar, entonces no es un cambio de la noche a la mañana. Hay millones de obstáculos, pero si no abandonas, al final llegas a ese lugar que finalmente miras hacia atrás y dices, ¿en serio yo pasé por todo eso? ¿En serio yo pasé por dormir en una estación de tren? ¿En serio yo pasé por no tener dinero para un Uber? ¿En serio yo pasé por muchas veces querer pasar a un restaurante para comer, a un bar, a una soda, no tener cómo comer? ¿En serio yo pasé por no poder pagar la renta, por todo eso? Mira en el lugar donde estoy ahora. Y justamente ahí se representa esta misma historia, pero ya con el dinero, no con los talentos. Ahí es donde Dios te dice, en lo poco fuiste fiel. ¿Por qué en lo poco fuiste fiel? Porque no abandonaste a pesar de todas estas cosas que pasaron. Porque cualquier otra persona dice, no, a tomar por saco, como dicen acá, a tomar por saco, me devuelvo, antes estaba mejor, empiezo a ganar lo que antes ganaba, me olvido de esto. En lo poco fuiste fiel, sufriste por esto, por mí,
Sufriste por esto para devolverme a mí todo eso prestado que yo te di, multiplicado por 2, multiplicado por 3, por 4. Sufriste todo eso, entonces fuiste fiel en lo poco. Te pondré en lo mucho para que obtengas eso. Pero, chicos, es importante hacer un paréntesis acá. Las personas que son elegidas, los siervos que son elegidos para poder al final tener en lo mucho algo, nunca se nos puede olvidar que no es por nosotros que estamos ahí, que no es por nuestros propios medios, ni por que somos buenísimos en la matemática o somos buenísimos en el fútbol. Los que escuchan esto posiblemente sean más de fútbol, pero bueno, siempre lo he dicho, pueden ser de todos los sectores. Que somos buenísimos en la medicina o en lo que sea, no. Es para nuestro dueño. Recuérdate siempre de eso, es para Él. Entonces, nosotros somos simplemente unos administradores. Nosotros no somos los dueños, no estamos ahí por ego, no estamos ahí para... Sí, claro, ahora sí. Díganme que soy buenísimo, poniendo el ejemplo del fútbol, que esto al final es de fútbol, ¿verdad? Todos los goles los hago por mi cuenta, sí, claro, soy bueno. No. Somos administradores, es para que seamos un canal de Él acá. Y todo lo que ganamos por consecuencia es de Él. Es de Él simplemente. ¿Entiendes? Él nos pondrá en lo mucho, pero para eso hay que ser fiel en lo poco. ¿Qué significa eso? Que viene una prueba, que viene una tentación, que viene... Seamos fieles, porque si no podemos serlo en lo poco, en lo mucho no lo seremos. Es la verdad. Mucha gente dice es que si tuviera, entonces ahí sí agradecería. Claro, pero es que las tentaciones de las personas que tienen mucho son muchísimo más fuertes. Y cómo pueden gastar el dinero y la gente que aparece, la gente que intenta aprovecharse de ellos, los estafadores, todo es muchísimo más con la gente que tiene dinero. Entonces, si no puedes sostener lo poco, no podrás en lo mucho tampoco. Pero si sí pudiste en lo poco, irás avanzando y poco a poco te va a ir dando más. Y mientras va dando más pruebas hay. Pero si las superas, puedes ir subiendo de nivel. Así que, chicos, justamente este podcast ha finalizado. Miren, hablé 28 minutos, no lo puedo, se lo juro que no lo puedo creer, chicos. Pensé que este podcast había durado 12 minutos. ¡Qué locura! ¿Cómo hablé tanto? Se lo juro que no lo creo, pero bueno, ya está. Chicos, no haré la rutina de Bunkeros aquí. Está primero la primavera en su más y mejor, entonces me está cayendo todo el montón de basuras en los ojos. Y segundo, hay un viento increíble, entonces lo que voy a hacer es irme ahorita para el parque de calistenia y después haré, como me toca los abdominales en mi apartamento. Así que, chicos, sin más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Chao, chao.